Buenas con todos. El presente video es para el cálculo de las horas solar pico. Iniciamos conociendo la inclinación óptima, posteriormente la radiación global diaria sobre una superficie inclinada a un ángulo óptimo y finalmente el factor de irradiancia. Y como último paso sería la obtención de las horas solar pico. Bien, antes de ver esto, me gustaría analizar estos dos términos, que es la inclinación de un módulo y la orientación. La inclinación, como sabemos, es respecto a la Tierra horizontalmente, bien, y la orientación es respecto al norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, nos encontramos en el hemisferio sur. En este caso, los paneles, como se sabe, se tienen que orientar hacia el norte. En este caso, el panel va a estar hacia el norte. Aquí en esta imagen se ve inclinado para poder visualizar lo que es el azimut. Bien, y en este caso beta, lo que corresponde los símbolos del ángulo de inclinación y el ángulo de orientación. Ahora, para determinar el ángulo de inclinación, bien, lo primero que hay que saber es la latitud de la zona. La latitud, por ejemplo, aquí en Lambayeque es menos 6.047 grados. En este caso, la ecuación va a ser el valor absoluto, bien, de la latitud. Obtenido este ángulo de inclinación óptimo para el módulo, pasamos a determinar la radiación global teniendo en cuenta ya este ángulo calculado. Vemos la siguiente ecuación, la cual fácilmente es simplemente reemplazar el valor obtenido. ¿Ok? Bien, ahora el factor de irradiancia. En el factor de irradiancia me gustaría tener en cuenta dos parámetros bien diferenciados. El ángulo de inclinación óptimo del cual hemos hablado, que es respecto al módulo fotovoltaico, bien, y el ángulo de inclinación que posee el techo o superficie donde va a ser la instalación. La instalación donde va a ser el estudio que uno plantee va a tener el techo respectivo, una inclinación ya existente y una orientación también, obvio, existente. Estos dos valores se tienen que diferenciar de lo que va a ser el ángulo de inclinación y el ángulo de orientación que van a poseer el o los módulos fotovoltaicos. Bien, acá los símbolos los diferenciamos con beta óptimo y alfa óptimo. Ahora, el factor de irradiancia, ya teniendo en cuenta esto, hay que saber que hay dos fórmulas que se aplican. Una, cuando el ángulo de inclinación que posee el techo se encuentra entre 15 y 90 grados. Y cuando el ángulo de inclinación del techo es menor a 15 grados. La fórmula es similar. Las ecuaciones que menciono las puedo obtener fácilmente de nuestro blog o página de Facebook, Tea Lambayeque. Lo busca en Google simplemente @tealambayeque. Finalmente, la obtención de las horas solar pico son el factor de irradiancia que obtenemos multiplicado, ¿por qué? Por la radiación global que ya viene a ser predeterminada en índice 2. Bien, acá vemos que es sobre 1000. ¿Por qué es sobre 1000? Porque esto representa a lo que se puede llamar el valor para evaluarle la eficiencia de los módulos, la cual es constante y es 1000 watts metro cuadrado. Finalmente, al dividir estas unidades, kilowatt hora metro cuadrado sobre 1000 watt hora metro cuadrado, se obtiene las horas solar pico. Es decir, las unidades son horas. Lo que corresponde a lo siguiente, que el día se aprovechan de manera constante bajo el valor de evaluación de 1000 watts metro cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo? Durante las horas que obtenemos. Eso sería
el concepto, pero simplemente esto se traduce en el ejemplo que vamos a ver aquí. Aquí vamos a tener claro lo que es hora solar pico día. Vemos aquí lo siguiente. La radiación, en este caso para el distrito de Cañaris, en el peor mes de junio es 4.47 kWh metro cuadrado. Bien, en este caso vamos a asumir un ángulo de inclinación y orientación de 0 grados. ¿Por qué? Porque en nuestro caso vamos a suponer que la instalación no va a ser sobre un techo, un tejado ya existente, sino va a ser sobre una estructura de soporte sobre la cual se va a tener ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decir? Determinado, se va a poder determinar a lo que uno le parezca adecuado la inclinación y la orientación. En el caso que fuera unos paneles que se coloquen sobre el techo, como hemos mencionado, el ángulo de inclinación y el ángulo de orientación y de inclinación va a ser el que ya determine los ángulos que va a tener el tejado. Ahora, aquí vemos que la latitud para el distrito de Cañaris es menos 6.047 grados. Ahora, con estos parámetros de entrada, ¿qué obtenemos? Lo siguiente, una inclinación óptima de 8 grados, y la cual para un cálculo de paneles, para el mantenimiento, recomiendo escoger un valor de 10 grados para que escurra la lluvia. Bien, ahora la radiación global diaria sobre la superficie inclinada y el ángulo óptimo, aplicando la fórmula del índice 2, es 4.54 kWh metro cuadrado. El factor de irradiancia es 0.99 y finalmente las horas solar pico mencionado para lo que corresponde a un valor constante de 1000 watts metro cuadrado, que es lo que se evalúa, bien, lo que se evalúa y es el valor que se divide, bien, para obtener lo siguiente: 4.49 horas aprovechables del sol al día. Eso finalmente sería el valor que va a ser nuestro parámetro de entrada solar para determinar. Este va a ser nuestro parámetro de entrada, bien, para determinar nuestro posterior cálculo de paneles y cálculo de número de baterías, etc. Eso sería todo. Muchas gracias.